Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, ¿verdad?, de la Iglesia de Dios Pentecostal de Magueyes, y a nuestros pastores, ¿verdad?, Felipe Santiago y Madeline Collazo. En este día pues, vamos a dar la clase número 25, ¿verdad?, de la escuela bíblica que tomamos cada uno de nosotros. Así que esta escuela bíblica tiene el título Padre que pide consejos a Dios para educar a su hijo. Padre que pide consejos a Dios para educar a su hijo. Y eso es bien importante, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Pedirle consejos a Dios para la crianza de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿verdad?, y de nuestra familia. Pero antes de empezar, pues vamos a hacer una oración, ¿verdad?, y así damos comienzo al estudio de la palabra del Señor en este día. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Padre, solo a ti te pertenecen, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en este día podemos, Dios mío, darte gracias porque nos levantamos, Dios. Tú nos diste la oportunidad de abrir nuestros ojos, de respirar. Dios mío, de compartir con nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, estás con nosotros como tú has prometido todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Mira esta clase que tenemos que impartir en este día. Te pedimos que sea de bendición, Dios mío, así como ya tú, Dios mío, la tenías planificada para este día. Oh, Dios mío, y para los que van a estar escuchando, Dios, aleluya, esta clase. Oh, Dios mío, que tú te los tienes ahí para bendecirle. Tú los vas a bendecir en este día, porque ese era el propósito tuyo a través de esta clase para este día. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Guíanos y dirígenos, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y para gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Y como les decía, el título de esta lección es Padre que pide consejos a Dios para educar a sus hijos. La afirmación fundamental: cuando los padres oran a Dios para pedir consejos sabios para la crianza de sus hijos, el Espíritu Santo, que es nuestro guiador y ayudador, les instruye a cómo deben de educar. Ve, hermano, en esta afirmación fundamental nos está diciendo que es el Espíritu Santo a quien nosotros, ¿verdad?, a través de Jesucristo tenemos que buscar, ¿verdad?, y que pedirle que nos guíe y que nos dirija para poder educar a nuestros hijos, ¿verdad?, conforme su voluntad, conforme la palabra de Dios. El versículo para meditar nos dice: entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? ¿Verdad? Y esto es parte de la clase, pero quiero adelantarles que Manoah y su esposa le creyeron a Dios, ¿verdad? Y ahorita vamos a abundar en esto, pero ellos le creyeron a Dios y estaban diciendo: ya que tú dices que nos vas a dar un hijo, ¿cómo debemos ¿verdad?, de criarlo? ¿Cómo debemos de enseñarle? Y eso es para que vayan entonando en la clase, ¿verdad?, que hay que creerle a Dios. Hay que, cuando Dios nos da una palabra, debemos que, ¿verdad?, creerle a Dios. Y como testimonio, esta mañana, muy temprano en la mañana, cuando nos estábamos levantando, recibimos una llamada y el hermano, ¿verdad?, no tengo permiso para decir nombre, ¿verdad?, pero el hermano que nos llamó nos dijo: quiero orar, ¿verdad? Específicamente era, ¿verdad?, por mi esposa, pero me llamó y me dijo: quiero orar por ella. Y qué lindo, ¿verdad?, cuando el Señor nos ve, cuando el Señor, ¿verdad?, nos inquieta a alguien para orar por nosotros. Qué lindo es que el Señor está pendiente a nuestras necesidades. Bendito el Señor. Y el estudio bíblico lo vamos a tener, la lectura bíblica en Jueces capítulo 13,
del 1 hasta el 20, pero en la lección aquí vamos a estar del 1 al 8. Aquí la lectura bíblica es del 1 al 8. Les vamos a dar lectura rápido, ¿verdad? Para ir rápido en la lección. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Bendito el Señor. ¿Qué tenemos que hacer con este niño que va a nacer? Bendito el Señor. Gloria al Señor. Y a manera, ¿verdad?, de introducción, la parte, ¿verdad?, de la introducción de la clase, estamos viviendo unos tiempos, ¿verdad?, que cada día que pasa se hace más difícil criar y educar a nuestros hijos. Estamos en tiempos, ¿verdad?, que las cosas cada vez son más difíciles para los padres, para poder criar y educar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad?, y conforme también a las exigencias, ¿verdad?, del país donde vivimos. Bendito el Señor. Hay gente que está buscando información acerca de cómo criar a sus hijos, pero ellos afirman que no existen libros que le den las instrucciones que ellos necesitan. Dicen que algunos han escrito algo acerca de cómo instruir a los padres en la enseñanza, ¿verdad?, de sus hijos, pero que es algo insuficiente. La gente se siente como perdida, ¿verdad?, que no tienen alguien que los dirija. Bendito el Señor. Pero en esta lección vamos a confirmar que sí existe un libro que tiene unas instrucciones especiales y específicas para la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Como todos nosotros sabemos, ese libro es la Biblia, ¿verdad? Nosotros, cuando buscamos tener conocimiento de algo, tenemos que acudir a la Biblia, porque ahí sí estamos acudiendo a Dios para que nos guíe, nos dirige. La palabra de Dios, ¿verdad? Es la Biblia, la palabra de Dios, lo que nosotros necesitamos. Esta nos ofrece consejos básicos y sabios para la crianza de nuestros hijos, que podemos confiar porque ella está escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y qué bueno cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. La primera parte de esta lección: los que se humillan reciben la bendición de Dios. Los que se humillan reciben la bendición de Dios. ¿Verdad? Y eso todos nosotros todos lo sabemos, que lo que dice la palabra: el que se humilla, Dios lo ensalza, pero el que se ensalza, Dios lo humilla. Y esta parte, ¿verdad?, es en Jueces capítulo 13 del 1 al 3, y la parte A dice que la importancia de la humillación. Es bien importante la humillación de cada uno de nosotros, ¿verdad?, ante la presencia de Dios. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha
desarrollado conciencia de sus propias limitaciones, ¿verdad? Sabemos que nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestras limitaciones, pero también tenemos nuestras virtudes, ¿verdad? Y aquí está diciendo que la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos limitaciones, que tenemos debilidades, y el hombre que reconoce eso, ¿verdad?, es un hombre humilde, una mujer humilde, y bendito el Señor. Y cuando el hombre se humilla delante de Dios, puede encontrar su favor y simpatía. Para encontrar el favor de Dios hay que humillarnos delante de su presencia. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis menciona la importancia de ser humilde, porque el temor de Jehová es enseñanza y sabiduría, y a la honra precede la humildad. Eso es en Proverbios 15, del verso 33. También dice que riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, que es en Proverbios 22, 4. O sea que ahí estamos viendo lo que dice la palabra acerca de la humildad y de la humillación, ¿verdad? Algunos textos, ¿verdad?, porque son muchos los que tiene la palabra, pero no tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos que ser breves en esta clase. Tenemos que humillarnos para que Dios oiga nuestras oraciones y peticiones. Eso es bien importante, ¿verdad? Para que haya sanidad tanto espiritual como material. Cuando nosotros nos humillamos y Dios escucha ese clamor, porque un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él contesta, ¿verdad? Él escucha nuestra oración, nuestro clamor. Por eso que esta parte dice que los que se humillan reciben la bendición de Dios. ¿Tú quieres recibir la bendición de Dios? Hay que humillarnos delante de su presencia. Cuando el hombre se humilla, Dios se alegra y lo visita, enviándole bendición hasta que sobreabunde. Dios pactó con Salomón diciéndole: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos. Cuando se humillan, Dios oye desde los cielos, perdona sus pecados. Mira qué importante la humillación. Y sana la tierra. Sana, ¿verdad?, todo. Bendito el Señor. Y allí a Salomón le decía: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, ¿verdad?, que Salomón había hecho, para que esté en ella mi nombre para siempre. Dios estaba escuchando a un hombre que estaba clamando, que estaba humillado, que comenzó bien, ¿verdad?, como rey en Israel, que comenzó buscando a Dios, bendito el Señor. Y cuando estaba humillado delante de Dios, Dios escuchó su clamor y allí le contestó. Dice: y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú, le dio el consejo, anduvieres, ¿verdad?, anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hiciere todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. Porque tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? No es solamente Dios, dame y dame y dame, y Dios escucha mi clamor, pero tú y yo tenemos que también la responsabilidad de hacer lo que Él nos pide. Dice: yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Hicieron un pacto, y un pacto, cuando vemos un pacto, es un acuerdo entre dos partes. Pueden haber más personas, ¿verdad?,
involucradas, pero es un acuerdo entre dos partes, que las dos tienen que cumplir su parte. Dios siempre cumple la suya. La cosa es si tú y yo estamos cumpliendo la parte nuestra, bendito el Señor. Y Dios le estaba diciendo a Salomón, si tú cumples con lo que yo te dije a ti, y lo que le dije, como le dije a David tu padre, yo voy, aleluya, a hacer que no falte varón que gobierne sobre tu casa, bendito el Señor, aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. En la segunda parte, dice, el padre que se humilla recibe la bendición de Dios. Y uno de los pactos que Dios hizo con Salomón fue que no te faltará varón que gobierne en Israel. Pero cuando el hombre falla, y sabemos, ¿verdad?, que en un momento de su vida Salomón falló, le falló a Dios, bendito el Señor. Cuando el hombre falla, Dios no puede cumplir el pacto, porque ya se rompió el pacto que había, bendito el Señor. Cuando el hombre le falla a Dios, Dios no tiene el compromiso para cumplir lo que le prometió hasta que ese hombre vuelva y haga, ¿verdad?, lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Cuando el hombre falla, Dios no puede cumplir el pacto, porque un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que están obligadas a cumplir todas sus condiciones. Eso es un pacto, como estaba diciendo. Pero cuando el hombre se humilla y se arrepiente, Dios continúa con el pacto. Si esa persona que se humilló, que pecó, que falló, se humilla, entonces Dios vuelve a retomar ese pacto que le había ya prometido. Bendito el Señor. Es que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Esto sucedía con el pueblo de Israel, que cuando estaba en aprietos y se humillaban y se arrepentían y clamaban a Dios para que los ayudara y los protegiera de sus enemigos, Dios los ayudaba. ¿Se acuerdan cuando estaban en Egipto? Dios les mandó allí a uno para que los sacara. Ellos estaban allí ya por mucho tiempo, pero en el camino, cuando iban, que ya salieron, le fallaban a Dios y rompían el pacto y se humillaban de nuevo y volvían y empezaban a hacer la voluntad de Dios y luego volvían y rompían el pacto. Siempre estaban en eso. Bendito el Señor. Dios los ayudaba, ¿verdad? Pero por el contrario, cuando ellos estaban bien delante de Dios y desobedecían su palabra, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Porque el pacto se rompía de nuevo. Bendito el Señor. Por eso, en el tiempo de los jueces, Dios entregó a su pueblo en manos de los filisteos. No obstante, había un hombre llamado Manoah, que era humilde y temeroso de Dios. Qué bueno, ¿verdad?, que en medio de este mundo, como nosotros estaremos en este tiempo, que la gente va de camino solamente al mal, bendito el Señor, y lo vemos todos los gobernantes, y podemos ver, ¿verdad?, por la televisión tantas cosas que están pasando. Gloria a Dios, pero hay una iglesia que ama a Dios, pero hay una iglesia que busca a Dios de corazón, aleluya, y Dios te está mirando, a ti iglesia, a ti que estás escuchando esta clase. Dios está mirando cuando tú te humillas, cuando tú oras, cuando tú le buscas, bendito el Señor, cuando tú y yo estamos en su presencia, bendito el Señor, porque queremos hacer su voluntad, aleluya. Él tiene un pacto hecho con nosotros, que Él va a volver por su iglesia y se la va a llevar de este lugar, bendito el Señor. Su mujer era estéril, la de Manoah, y nunca había tenido hijos, y Dios le visitó. Dios los visitó y los bendijo. El ángel de Jehová se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En Jueces 13:3. Ellos le creyeron a Dios, como les dije al principio. No dudaron de lo que el ángel de Jehová les dijo y recibieron la bendición, bendito el Señor. Para aquel tiempo era una afrenta y una vergüenza que una mujer no tuviera hijos.
Por eso se llenaron de gozo y de alegría cuando el ángel les dio esa noticia. Bendito el Señor. Aleluya. Pero lo importante es que ellos le creyeron a Dios. La mujer fue donde su esposo y le dijo, mira, un ángel se me apareció un varón de Dios y me dijo que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y ella nunca había tenido hijos, ya estaba anciana, ¿verdad? Ya tal vez para ella ya no tenía solución, ¿verdad? Pero ella le creyó a Dios, bendito el Señor, y su esposo también le creyó. Y mira lo que hicieron, la parte 2, Manoa pide consejos sabios a Dios. En Jueces capítulo 13 del 4 al 20, ¿verdad? En la parte A dice instrucciones para recibir la bendición. Aquí hay unas instrucciones para que tú y yo recibamos bendición de Dios, ¿verdad? Y ya le estamos diciendo, hay que humillarse delante de Dios, hay que buscarle de todo corazón. Gloria al Señor. Dios a través de su palabra nos da las instrucciones para que nosotros las sigamos al pie de la letra para recibir su bendición. Este era el caso de Manoa y su mujer, pues el ángel les encomienda que tenían que seguir las instrucciones, porque el niño iba a ser, el que iban a hacer era muy especial. El ángel le dio unas instrucciones para que se cumpliera todo, ellos las tenían que seguir al pie de la letra. Dios a nosotros en este tiempo nos ha dado unas instrucciones, ¿verdad? Y tú y yo las tenemos que seguir al pie de la letra. Queremos la bendición de Dios, hay que obedecer a Dios. Que el niño iba a ser muy especial. Dios tenía planes y propósitos con el niño y le dijo a la mujer que tenía que llevar una dieta bien estricta. Mira hasta dónde el Señor le habló a esta mujer. El niño que tú vas a tener, que yo te estoy dando, le decía el ángel, ¿verdad? Que Dios quiere que nazca este niño y este niño va a ser especial y este niño va a tener, Dios lo va a usar de manera especial. Pero tú, antes que él nazca, antes que sea concebido, tú te tienes que cuidar. Tú tienes que seguir unas reglas. Y esas reglas eran bien estrictas. Dice, no podía beber vino, ni sidra, ni comer ninguna cosa inmunda. El vino, la sidra, ¿verdad? Que pertenecían a lo inmundo, bendito el Señor. Y la comida que era inmunda, Dios le dijo, no la puedes tocar. No la puedes tocar. Tienes que alimentarte bien. Tienes que estar limpia por dentro y por fuera, le decía el Señor. No podía pasarle navaja sobre su cabeza. Esto era, porque ese niño iba a ser nazareo, bendito el Señor. Porque iba a ser nazareo a Dios hasta su muerte. No iba a ser nazareo por una semana, por un mes, por 2 años, por 3. Iba a ser toda su vida. Era un niño especial, bendito el Señor. Así como fue Juan el Bautista y Jesús, eran nazareos, bendito el Señor, gloria al Señor, todo el tiempo de su vida. Nazareo significa separado, dedicado, consagrado a Dios, bendito el Señor. Eso es un nazareo, uno que Dios escogió, lo separó, lo llenó de su espíritu, bendito el Señor. Quita la mamashaya. Oh, gloria al Señor. Un nazareo era santo para Jehová todos los días de su nazareato. Era todos los días. No podía fallarle. Bendito el Señor. El nazareo tenía que abstenerse de todo producto derivado de la vid. Todo lo que era de uva, todo lo que era, ¿verdad? Del vino y de todo lo que tuviera que ver con la vid. El nazareo no podía usarlo. No podía acercarse a un cuerpo muerto para no contaminarse ritualmente. Bendito el Señor. Ahora, le estaban dando unas instrucciones estrictas y bien específicas, ¿verdad? A esta mujer de lo que tenía que hacer, no solamente con ella, sino también con el hijo. Tenía que enseñarlo, instruirlo conforme a la palabra de Dios. O sea, sin obediencia no hay bendición de Dios. Tenemos que tener, ¿verdad?, en conciencia tú y yo, que tenemos que obedecer a Dios en todo. Y eso está en su palabra. Su palabra es la que nos dice, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. La parte B dice, Manoa ora
y recibe instrucciones para criar a su hijo. Primero Manoah le pide consejos sabios a Dios, ¿verdad? Para poder, ¿verdad?, hacer lo que... Y esas instrucciones se las dieron a través del ángel y ellos las siguieron. Ahora, él ora y recibe las instrucciones para criar a su hijo. Porque Dios escuchó la oración. Cuando tú y yo oramos de todo corazón, Dios escucha tu clamor y te responde. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Manoah estaba preocupado de cómo debía criar y enseñar a aquel niño que les iba a nacer. Y cómo cumplir con todo lo que el ángel les había dicho. Por eso oró a Dios para que les volviera a enviar su ángel. El ángel había venido ya una vez y había hablado con la mujer de Manoah. Y la mujer le habló a Manoah, a su esposo, y le dijo lo que le había pasado, que el ángel había venido, lo que le había dicho. Y ahora cuando él lo escuchó, él lo creyó, le dijo, y oró a Dios para que se lo volviera a enviar. Si no hubiera creído, ¿para qué iba a decir que volviera? Es que él le creyó a Dios. Tú y yo tenemos que también creerle a Dios en lo que él nos dice. Volviera a enviar a su ángel y le mostrara lo que debían de hacer con el niño. Su preocupación es, ok, tú dices que vamos a tener este niño, ok, tú dices que tenemos que instruirlo de cierta manera, que la mujer se tiene que abstener de cosas, bendito el Señor, aleluya, pero entonces, ¿cómo debo enseñar? ¿Cómo debo criar a ese niño? ¿Qué tú me dices? Enséñame, instrúyeme. Es lo que decía él. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pedirle al Señor que sea el que nos guíe, nos dirija. Es que ellos no querían fallarle a Dios. Cuando el hombre y la mujer oran juntos a Dios para pedir dirección, Dios responde. Y más cuando somos humildes y temerosos de Él. Es necesario que el creyente consulte a Dios primero, pues en su palabra hay muchos consejos sabios para la crianza de los hijos. Y siempre que vayamos a hacer algo, además de criar a los hijos, ¿verdad?, siempre debemos consultar primero con Dios. Dios, ¿qué tú me dices? ¿Hago esto? ¿No lo hago? ¿Me voy de viaje? ¿No me voy de viaje? ¿Verdad? ¿Estudio esto o no lo estudio? ¿Tengo esta relación con esta otra persona o no la tengo? Bendito el Señor. Yo quiero que seas tú el que me dirija. Cuando consultamos a Dios, Dios nos abre las puertas y nos muestra lo que Él quiere para cada uno, porque Él siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Así que es necesario, ¿verdad?, que se consulte primero a Dios. Pues en su palabra hay muchos consejos sabios para la crianza de los hijos. El no seguir las instrucciones establecidas por Dios puede ocasionar problemas en el núcleo familiar. Por eso es importante traer los niños al templo y enseñarles los estatutos de la palabra de Dios. A Manoah, Dios le contestó su oración y lo envió de nuevo, y le envió de nuevo el ángel para que le aclarara todas sus dudas. Tú tienes dudas, aleluya, en alguna situación de tu vida, clama a Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Bendito el Señor, aleluya. Gloria al Señor. Aquí, en el resumen, la aplicación de la clase, que es la parte 3, bendito el Señor. Aquí nos dice que la función primordial de la familia es la procreación y educación de los hijos. La familia, lo primordial es la procreación y educación de los hijos. La vida en común y la ayuda mutua. Los hijos que Dios envíe a los padres deben de ser recibidos con amor, y los padres deberán tratar de educarlos lo mejor posible. Según la Biblia, ellos son los primeros y principales educadores de sus hijos. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Los principales deberes de los padres son alimentarlos desde el nacimiento de los niños hasta que
puedan valerse por sí mismos, educarlos en los valores humanos, predicarles la palabra de Dios y dar el ejemplo sobre el amor, respeto, sinceridad, espíritu de servicio, responsabilidad, caridad, entre otros. Educarlos en la fe, principalmente con el ejemplo, la oración, la enseñanza familiar y participación en la vida de la iglesia. Corregirlos para enseñarles sobre el bien y el mal y enseñarles a obedecer y temer a Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de Manoah y su mujer, de venerar, respetar y seguir las instrucciones del Espíritu Santo para la crianza de sus hijos, para que todo salga bien y sobre todo orar y pedir consejos sabios al Espíritu Santo, pues Él está para ayudarnos, guiarnos e instruirnos. Bendito el Señor. Vamos a hacer oración, ¿verdad? Porque terminamos esta clase y se me está terminando también el tiempo. Bendito el Señor. Así que oramos. Le damos gracias, ¿verdad?, a nuestra pastora, ¿verdad?, por esta oportunidad. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que han escuchado esta clase, Dios mío, y a aquellos amigos que también la vayan a ver. Padre, en el nombre de Jesús, recibe tú toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, mi Dios. Amén y amén.